¿Qué tal? Muy buenos días, amigos de Videografías, en este programa Panorama Campesino de los sábados en la mañana. La efeméride de la semana, el Día Internacional del Trabajo, que se celebra el 1 de mayo. En el día a día de las labores cotidianas, quienes laboran en empresas o en alguna entidad, sea de industria o de otras donde se les retribuya un sueldo o salario por el trabajo realizado, seguramente estarán en un horario entre las 8, las 10, las 12 horas. Según la ley colombiana, se debe trabajar 48 horas a la semana. Y algunos vericuetos entre todo esto, pero es así. Pues todos estos derechos y horario laboral tienen un fondo de lucha, unión, sacrificio de la clase obrera, esta que colocó mártires tras su victoria. Aquí está la historia del 1 de mayo, Día Internacional del Trabajo. Bienvenidos. En el año de 1886, entre las épocas de mayo y junio en Chicago, Estados Unidos, se presentó la revolución y la rebelión más grande de la historia del obrero. Los trabajadores pedían la reducción del horario laboral a causa de su extenso horario que comprendía entre las 12 y las 16 horas de trabajo. La unión de 80,000 trabajadores desató una huelga nacional en Estados Unidos, dejando como afectados los empresarios y creando preocupación en el gobierno. La huelga y la rebelión tenían razones muy profundas. Humanos convertidos en máquinas de trabajo, en condiciones insalubres. Los niños iniciaban a trabajar desde los 8 años. Habían despidos sin motivo, sanciones a quienes abandonaban su puesto y, como si fuera poco, era prohibido hablar o silbar. Para la época, el presidente de Estados Unidos, Andrew Johnson, promulgó en 1886 la ley Ingersoll, en escucha a los trabajadores. Pero esta ley no fue acatada por los patronales, dueños de empresas y empleadores. Como resultado, se unieron más trabajadores a la protesta. Se dice que unos 200,000 y que otros 200,000 consiguieron las 8 horas de trabajo bajo la amenaza de parar. En Chicago, que era la ciudad con más problemas por las condiciones laborales, se dice que la huelga duró 3 días más. Tanto así, que el 2 de mayo, la empresa McCormick contrató rompehuelgas. Enfrente de la empresa había trabajadores protestando por el despido injusto de más de 1,200 personas, rechazando el abuso policial por sus brutales atropellos. Al sonar la sirena de salida de los rompehuelgas y abriendo sus puertas la empresa, se inició la batalla campal. La policía sin aviso empezó a disparar a los manifestantes a quemarropa. Saldo del suceso: 6 muertos y múltiples heridos. Sin duda alguna, en el paso del tiempo las cosas no han cambiado mucho. Como dice el argot popular, hay mucha tela por cortar. Más aún en los términos de los opresores y los oprimidos. Palabras más, palabras menos. No son todos. Aún así existe una precaria diferencia entre trabajadores y empleadores. Así continúa la historia del 1 de mayo, Día Internacional del Trabajo, la efeméride de la semana. Aclaremos antes de avanzar. El anarquismo es una doctrina política que pretende la desaparición del Estado y de sus organismos e instituciones representativas y defiende la libertad del individuo por encima de cualquier autoridad. El anarquismo se expandió en la segunda mitad del siglo XIX. August Spies, anarquista, a su vez, luego de lo sucedido, era uno de los líderes de las manifestaciones. Él publicó un manifiesto donde recalcaba: si se fusila a los trabajadores, responderemos de tal manera que nuestros amos lo recordarán por mucho tiempo. Es conveniente traer a la historia las declaraciones de los empresarios frente a las huelgas de los anarquistas, entre comillas, donde decían que los manifestantes eran lunáticos, indecentes, poco patrióticos, añadiendo a las frases que eran indignantes e irrespetuosos al hacer semejante revolución y lo que exigían. Posterior a las acciones, se convocó a asamblea. Allí se organizaron con la orden: trabajadores, armados y haced fuerte presencial. Cierro comillas. Cerca de 3,000 trabajadores se reunieron y esta revuelta sería conocida como la revuelta de Haymarket, como un acto cobarde al finalizar la reunión, cuando ya se retiraban y quedaban unos 200 obreros en Haymarket.
Este lugar se convirtió en una zona hostil con ventaja, pues una tropa de policías salió y disparó indiscriminadamente. 180 policías contra el pueblo obrero disparando. Estalló una bomba y el lugar aterrorizaba. Los muertos se contaban, más de 200 heridos. Se desató entonces una ofensiva contra los anarquistas. Se clausuraron los periódicos, se allanaron las casas y locales obreros y fueron prohibidas las asambleas, reuniones o mitines. En Chicago se llenaron las cárceles de miles de revolucionarios y huelguistas. En ese marco, la policía detuvo a 8 anarquistas, por nombre George Engel, Samuel Feidel, Adolf Fischer, Lois Link, Michel Chaub, Albert Pearson, Oscar Neff y August Spies. Todos eran miembros de la Asociación Internacional del Pueblo Trabajador. Los 8 anarquistas fueron llevados a juicio. Se dice que hubo manipulación a la hora de juzgarlos por supuesta complicidad de asesinato, junto a la vinculación de la explosión de la bomba. Aunque a ninguno se le probó culpabilidad, fueron condenados a muerte. La mayoría de los juzgados no estuvieron presentes en el momento del incidente de la explosión. Antes de la ejecución, uno de ellos apareció muerto en la celda. Su nombre era Lois Link. Oscar Neff, Samuel Feilden y Michel Chaub fueron condenados a cadena perpetua. Al mediodía del 11 de noviembre de 1887, Spies, Engel, Pearson y Fischer fueron conducidos a la horca. En la caminata, los 4 entonaron la marsellesa anarquista. Ese día sería recordado como el Viernes Negro. El episodio fue retratado en forma memorable por José Martí, quien se desempeñaba como corresponsal en Chicago por el periódico La Nación de Buenos Aires. El recuento data así. Salen de sus celdas, se dan la mano, sonríen. Le leen la sentencia. Le sujetan las manos por la espalda con esposas. Le ciñen los brazos al cuerpo con una faja de cuero y les ponen una mortaja blanca como la túnica de los catecúmenos cristianos. Abajo está la concurrencia sentada en hilera de sillas delante de cadalso como en un teatro. Firmeza en el rostro de Fischer, plegaria en el de Spies, orgullo en el de Pearsons. Engel hace un chiste a propósito de su capucha. Spies grita: la voz que vais a sofocar será más poderosa en el futuro que cuantas palabras pudiera yo decir ahora. Les bajan las capuchas, luego una seña, un ruido, la trampa cede. Los 4 cuerpos caen y se balancean en una danza espantable. En julio de 1889, la Segunda Internacional instituyó el Día Internacional del Trabajador para perpetuar la memoria de los hechos del mayo de 1886 en Chicago. Esta reivindicación fue adoptada y promovida por la Asociación Internacional de los Trabajadores, que la convirtió en demanda común de la clase obrera en todo el mundo. Eduardo Galeano escribió en el libro de los abrazos: Chicago está llena de fábricas. Hay fábricas hasta en pleno centro de la ciudad. En torno al edificio más alto del mundo, Chicago está llena de fábricas. Chicago está lleno de obreros. Al llegar al barrio de Haymarket, pido a mis amigos que me muestren el lugar donde fueron ahorcados en 1886 aquellos obreros que el mundo entero saluda cada 1 de mayo. Ha de ser por aquí, me dicen, pero nadie sabe. Ninguna estatua se ha erigido en memoria a los mártires de Chicago en la ciudad de Chicago. Ni estatua, ni monolito, ni placa de bronce, ni nada. El 1 de mayo es el único día verdaderamente universal de la humanidad entera. El único día donde coinciden todas las historias y todas las geografías, todas las lenguas y las religiones y las culturas del mundo. Pero en los Estados Unidos, el 1 de mayo es un día cualquiera. Ese día la gente trabaja normalmente, y nadie, o casi nadie, recuerda que los derechos de la clase obrera no han brotado de la oreja de una cabra,
ni de la mano de un dios o del amo, escribe Eduardo Galeano en el libro de los abrazos. A pesar de ser Estados Unidos el protagonista de esta historia, el 1 de mayo no se conmemora tal acto de barbarie, algo que no es orgullo y que hoy deja un día de descanso internacionalmente. El que no conoce su historia está condenado a repetirla. Una historia conmovedora, llena de dolor y angustia. No celebremos el Día del Trabajo. Conmemoremos esos seres que perdieron la vida, pero ganaron la gloria por los derechos, los mismos que hoy se ven en ocasiones aprovechados por muchos. Tiempos difíciles crean hombres fuertes. Nos vemos en una efeméride más porque la historia se cuenta para aconsejarnos de ella. Saludos, continúen en Videografías, soy Simeón Prieto. Un feliz fin de semana.